Querido Padre que estás en el cielo, gracias Señor Jesús porque nos das el privilegio de poder congregarnos. Gracias porque nos permites terminar un día de actividades. Nos damos cuenta, pero tú nos das la vida, la salud, la oportunidad de tener la respiración, de poder movernos. Y gracias porque de diferentes maneras nos hablas para ser conscientes de ese obsequio que nos das, Señor. Queremos rogarte y suplicarte que humildemente nos acompañes en este momento, que vamos a tener un culto para tu gloria, para tu honra. Cada uno de nosotros tenemos situaciones diferentes, especiales, únicas, que algunos están pasando por situaciones más difíciles que otros y solo queremos entregar nuestra carga, nuestro dolor, nuestro pesar en este momento en tus manos. Y te pedimos, Señor, que este culto sea de bendición, que podamos interceder por aquellos, por aquellas que están mal, que no están pasando bien. Y también agradecer por las cosas lindas, Señor. Te pedimos una bendición sobre Susi, que va a tener el mensaje de hoy. Y te entregamos este culto en adoración a ti, Señor. Oramos humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Susi, el tiempo es tuyo, que Dios te bendiga y te escuchamos atentamente. Bueno, buenas noches. Esta noche meditaremos en la palabra de Dios que está en Hechos, capítulo 8. Empiezo leyendo el versículo 1. Dice: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y fueron todos esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Bueno, acá nos está hablando de cómo la iglesia de Hechos se dispersa. Y en el versículo 4, al dispersarse, sucede algo muy interesante. Leo el versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Y el versículo 8 dice: así que había gran gozo en aquella ciudad. ¿Quién era Felipe? El libro de Hechos nos cuenta que Felipe, más conocido como el evangelista, fue uno de los primeros cristianos en predicar el evangelio fuera de Jerusalén. En el versículo 5 de Hechos dice: Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y en el versículo 8 dice que había gran gozo en esa ciudad. Más adelante, en el versículo 12, dice: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Luego, siguiendo el relato un poco más adelante, encontramos en el versículo 26 a Felipe y el etíope. Felipe fue guiado por el Espíritu Santo, por el Señor, y viaja de Samaria, el camino que va de Jerusalén a Gaza. La pregunta es: ¿por qué Dios mandó a Felipe predicarle a una sola persona cuando le había estado predicando a multitudes? La respuesta es porque era la voluntad de Dios. Dios tenía un plan especial para el etíope.
el versículo 26 dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Ese camino era como un camino muy desértico, un camino que no era el principal, pero Dios le pidió a Felipe que fuera por ese camino. Felipe en ningún momento dudó, obedece el pedido de Dios. En la primera parte del versículo 27 dice: él se levantó y fue. Y sucedió, sigo leyendo, que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. ¿Qué era el etíope? Acá dice que era un funcionario. Era una persona importante. Era algo así como en nuestros tiempos sería un ministro de Economía o de Finanzas de nuestra época. Aparte dice que había venido a Jerusalén para adorar. Evidentemente era un hombre religioso, porque había venido a Jerusalén. No había venido por negocios. Había venido para adorar, posiblemente para llevar ofrendas. También dice que era funcionario de Candace, reina de los etíopes. Era un funcionario que obedecía a las indicaciones de esta reina. Candace era la reina de los etíopes, justamente, así como cuando se nombra al faraón, el título que se le da es el de faraón, acá era Candace. Y también era un lector de las Escrituras, porque el versículo 28 dice: volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Cuando yo imagino que está en su carro, seguramente, si imaginamos la época, él no vendría solo, vendría acompañado por un séquito de personas que le servían en ese momento, y estaba leyendo el profeta Isaías. En ese momento, en el versículo 29, dice que el Espíritu le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acércate. En ningún momento vemos a Felipe dudando. Acércate, le habla el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué hace Felipe? En el versículo 30 dice: acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiende lo que lees? Entonces ahí Felipe toma la iniciativa y le pregunta al funcionario si entendía. Y el funcionario le dijo: ¿cómo podré si alguno no me enseñare? ¿Cómo podré? ¿Cómo podré entender esto que estoy leyendo? Esto que estoy necesitando saber de qué se trata.
y la última parte dice, y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Vemos a este hombre como un hombre necesitado, porque no es la primera vez que él le ruega a Felipe. Más adelante vuelve a decir que le ruega que le explique. Y sabemos que el pasaje que estaba leyendo el etíope era el pasaje de Isaías 53. Dice el versículo 32, como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Y ahí vemos que nuevamente esto que estaba leyendo era incomprensible para el etíope. Y le ruega nuevamente en el versículo 31, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Y este es el momento que Felipe aprovecha, ve la necesidad del etíope y tiene la oportunidad de anunciarle el Evangelio, de hablarle de Jesús y cómo él cumplió las Escrituras. Y así dice en la última parte del 35, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Ahora, la pregunta que yo haría es, ¿quiénes intervinieron en la conversión de Cristo del etíope? Porque a continuación, en el versículo 36, dice, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? O sea, que él comprendió el mensaje que Felipe le estaba anunciando, el mensaje de Cristo, el mensaje de que sus pecados eran perdonados, el mensaje de que, como dice Gálatas 3:27, todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Seguramente ellos tuvieron una conversación más larga en donde hubo, digamos, la explicación para que el etíope, convencido por el Espíritu Santo, decidiera bautizarse. También pienso, ubicándome en aquella época y en ese lugar pedregoso, y que quizás haya sido un milagro que hayan encontrado agua la suficiente como para que descendieran y Felipe lo bautizara. Finalmente, en el versículo 37, ante la pregunta del etíope, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe contesta, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, dice el versículo 38. Y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó.
¿Qué sucede después? El etíope comprendió el mensaje salvador de Jesús. Lo aceptó como el Hijo de Dios. Lo aceptó como su Salvador. Y cuando subieron del agua, en el versículo 39, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. O sea, que siguió gozoso su camino. Seguramente volvió el etíope y a partir de allí, en África, tengo entendido que se funda la primera iglesia, digamos. Ellos eran prosélitos, o sea, convertidos al cristianismo. Y en el caso de Felipe, dice que en el versículo 40 se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. O sea que por un lado el etíope vuelve a su país con las buenas nuevas del evangelio, el evangelio de la esperanza de la vida eterna, que según Tito 1:2, esa esperanza, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Eso por un lado. Y por el otro lado, Felipe continúa su obra evangelizadora. El etíope deseó ser contado entre los discípulos de Cristo. Confió plenamente en Cristo para su salvación y se bautizó. Y realmente tampoco fue casualidad que el etíope estuviera leyendo Isaías 53. El Espíritu Santo lo llevó a que leyera esa escritura. La reflexión con respecto a este relato sería que si nos ponemos en las manos de Dios, si tenemos comunión diaria con Él, si nos tomamos fuerte de su mano, cada día podemos encontrarnos con etíopes en nuestro camino en la vida y tener la oportunidad de hablarles de Jesús, de cómo cambió nuestra vida, tal vez con una sonrisa, tal vez hablando a alguien de nuestro entorno, con aquellos con quienes nos relacionamos, con quienes tenemos la oportunidad de decirles, de hablarles, de cuán bueno es nuestro Dios. Y esto no solo nos beneficia a nosotros, sino que al dar una palabra de ánimo, al dar un aliento en estos momentos que hay personas que están sufriendo, que están pasando por momentos difíciles,
podemos, sabiendo que el Espíritu Santo obra en ellos, y hacer y darles este mensaje de paz que tenemos como cristianos, y para que otras personas conozcan a nuestro amado Salvador. Bueno, esa es la meditación para este miércoles en el culto de oración.